A veces la enfermedad no llega de golpe a la vida. No siempre se revela como un accidente evidente o como un aviso súbito. A menudo se instala gradualmente, casi en el silencio total. Se muestra como una grieta que comienza sutilmente y con el paso del tiempo se ensancha, volviéndose difícil de ignorar. Al principio usualmente se asemeja a la fatiga, luego se convierte en una molestia que regresa para finalmente desembocar en un diagnóstico que angustia más por lo que conlleva que por lo que afirma. Y en ese transcurso, mientras el cuerpo lucha, el espíritu empieza a preguntarse: ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hice mal? ¿Será para siempre esto? En esa fase la enfermedad deja de ser solo una cuestión física, trasciende. Se transforma en un espacio donde se cruzan el miedo, la incertidumbre, la fe y la desesperación. Porque no solo aflige el cuerpo físico, la espera y el desconcierto también duelen. El sentir la falta de control es afligente. Y el pensamiento que se repite en las noches cuando nadie oye: ¿y si esto perdura? Es crucial, te lo digo. Y ocupo que pongas muchísima atención a lo que voy a decir para evitar alarmas. Eso sí, esta idea proviene de una verdad espiritual que a veces no le damos la importancia que merece. La enfermedad no es solo un problema del cuerpo. A menudo se alimenta de algo más complicado, ¿sabes? Pensamientos que se convierten en sentencias, palabras que repetimos como si fueran órdenes sin darnos cuenta, emociones que no procesamos bien y se quedan en la mente y el cuerpo, miedos que evitamos y al final nos dominan. Dios jamás subestima el dolor humano, por supuesto que no. Jesús jamás regañó a alguien que sufría por exagerar, nunca ignoró una lágrima ni menospreció el sufrimiento, nunca. Pero tampoco permitió que la enfermedad fuera la que definiera a una persona. A los ciegos nunca les dijo ciegos, a los que no podían moverse bien no los encerró en su condición, a los que tenían lepra no los llamó por su enfermedad, no, siempre vio algo más allá. Su forma de hablar, su mensaje, salía siempre de una mirada más profunda. Porque para Dios la enfermedad no es una identidad, es una circunstancia, un estado, no es un destino, es un proceso, no es una condena, es un campo donde Él puede obrar de una manera que transforma no solo el cuerpo, sino toda la vida. El problema comienza cuando la enfermedad deja de ser algo que atraviesas y se convierte en algo que eres, que lo adoptas como etiqueta, cuando empiezas a presentarte ante la vida desde el diagnóstico, cuando tus conversaciones, tus pensamientos y tus expectativas giran exclusivamente alrededor del dolor. Cuando sin darte cuenta comienzas a organizar tu futuro en función de lo que no puedes hacer. En ese momento la enfermedad ya no solo está en el cuerpo, ha encontrado un lugar en la mente y en el corazón. Pero déjame decirte que muchas enfermedades se rompen cuando algo más profundo se rompe primero. Se rompe una mentira, se rompe un miedo, se rompe una resignación silenciosa, se rompe una forma de hablarse a uno mismo, se rompe una idea equivocada sobre Dios y sobre uno mismo. Dios me dijo algo que quiero entregarte con cuidado y con respeto. La sanación duradera no comienza cuando el síntoma desaparece, comienza cuando el alma deja de pactar con la enfermedad, cuando el interior deja de aceptar como normal aquello que no fue creado para gobernar tu vida. Esto no significa negar la realidad ni despreciar la medicina, significa algo mucho más serio y más maduro, significa recuperar autoridad interior, significa dejar de hablarle al cuerpo solo desde el miedo y comenzar a hablarle desde la verdad, significa entender que tu cuerpo escucha más de lo que imaginas, que tu mente registra cada palabra que repites, que tu corazón reacciona a la forma en que interpretas lo que te sucede. Hay personas que oran pidiendo sanación, pero viven hablando como si ya estuvieran vencidas. Hay quienes claman a Dios por un milagro, pero alimentan pensamientos que refuerzan la enfermedad, no por mala intención, sino por cansancio, por desgaste, por años de lucha. Y Dios no los juzga por eso, pero sí los invita a algo distinto, a romper ese círculo. Romper la enfermedad para siempre no siempre empieza con un gran evento visible, a veces comienza con una decisión silenciosa, dejar de definirse por el dolor, dejar de anticipar lo peor, dejar de vivir en estado de defensa permanente. Empieza cuando alguien dice por dentro: esto no me gobierna, esto no define mi historia, esto no tiene la última palabra, y ese cambio interior, aunque no siempre se note de inmediato en el cuerpo, empieza a desarmar la raíz más profunda del problema. Porque cuando el miedo pierde poder, el cuerpo respira distinto. Cuando la esperanza regresa, los procesos internos se reorganizan. Cuando la fe deja de ser solo una idea y se convierte en una postura interior, algo empieza a moverse. Esta palabra no es para exigirte que estés bien de un día para otro, es para invitarte a mirar la enfermedad desde otro lugar. No como un enemigo invencible, sino como una batalla que no se libra solo en el cuerpo, se libra en lo que crees, en lo que esperas, en lo que permites que habite dentro de ti. Y desde ahí, desde ese punto más profundo, Dios comienza a obrar de una manera que no solo sana, sino que restaura. Hay un momento en todo proceso de enfermedad en el que la persona se da cuenta de que ya no solo está luchando contra un síntoma, sino contra un desgaste interior.
No es únicamente el cuerpo el que se cansa, es la esperanza la que empieza a flaquear, es la paciencia la que se agota, es la fe la que se vuelve frágil por el peso de la espera. Y ese momento, aunque duele, suele ser una antesala importante, porque allí se revela algo que muchas veces pasa desapercibido. La enfermedad no se rompe solo resistiéndola, se rompe comprendiendo qué lugar ha ocupado en tu vida. Cuando una dolencia se prolonga, empieza a organizar tu rutina, tu ánimo y hasta tu forma de pensar. Sin darte cuenta, comienzas a tomar decisiones pequeñas desde el dolor. Postergas sueños, limitas vínculos, reduces expectativas, te hablas con dureza, te acostumbras a vivir a medias, y eso no sucede porque te falte fe, sino porque el cansancio va erosionando la mirada. Dios conoce ese cansancio, lo ve, lo entiende. Y precisamente por eso no te llama a un esfuerzo sobrehumano, sino a un cambio de raíz. Romper la enfermedad para siempre implica romper primero con la idea de que tu vida quedó suspendida hasta que el cuerpo responda. Porque mientras esperas estar bien para vivir, la vida sigue pasando. Y Dios no creó tu existencia para ser puesta en pausa. Él no te pensó como alguien que sobrevive esperando el final del dolor, sino como alguien que puede seguir viviendo, creyendo y creciendo incluso en medio del proceso. Aquí hay una verdad que suele incomodar, pero que libera cuando se comprende bien. No todo lo que no se va inmediatamente está destinado a quedarse. Hay procesos que se sostienen porque no han sido enfrentados desde el lugar correcto. Y ese lugar no es la lucha constante, ni la obsesión por el síntoma, ni el miedo anticipado al futuro. Ese lugar es la confianza consciente. No una confianza ingenua, sino una confianza madura, que decide no entregar toda la atención al problema. La enfermedad se fortalece cuando se convierte en el centro de tu pensamiento. No porque tengas mala intención, sino porque la atención es una forma de energía. Aquello que ocupa tu mente día y noche termina influyendo en tu cuerpo, en tus emociones y en tu sistema interior. Por eso Dios, a lo largo de la Escritura, insiste tanto en la renovación de la mente, no como un ejercicio mental superficial, sino como una reconfiguración profunda de la forma de mirar la realidad. Romper la enfermedad también implica revisar el lenguaje interior, no solo lo que dices en voz alta, sino lo que te repites cuando estás solo. Hay palabras que parecen inofensivas, pero que se convierten en sentencias. Esto es lo que me tocó, mi cuerpo ya no responde, siempre estoy mal, yo soy así. Esas frases no describen únicamente una experiencia, terminan construyendo una identidad. Y Dios nunca te llamó por tu herida, te llamó por tu nombre. Cuando Jesús sanaba, no solo tocaba cuerpos, también restauraba dignidades. No solo quitaba el dolor, devolvía sentido. Por eso muchas sanaciones comenzaban con una pregunta, con una conversación, con una confrontación amorosa, porque antes de que el cuerpo se alineara, algo tenía que ordenarse por dentro. La fe no era un requisito mágico, era una apertura interior. Dios me dijo algo que quiero que escuches con calma. Hay enfermedades que persisten porque la persona ha aprendido a convivir con ellas como si fueran parte de su esencia, no por resignación consciente, sino por adaptación. Y romper esa adaptación no es fácil, porque implica soltar una narrativa conocida aunque sea dolorosa, implica volver a imaginar una vida distinta, y eso a veces asusta más que el propio dolor. Romper la enfermedad para siempre no significa negar lo que sientes, significa negarte a creer que eso es todo lo que eres, significa permitir que la esperanza vuelva a ocupar un lugar central, aunque todavía no tengas pruebas visibles, significa empezar a hablarle a tu cuerpo no desde el reproche ni desde la desesperación, sino desde el respeto y la confianza, porque tu cuerpo no es tu enemigo, es un mensajero, y muchos mensajes dejan de ser necesarios cuando son escuchados de verdad. Dios no pelea contra tu cuerpo, Dios lo acompaña, lo sostiene, lo restaura desde adentro hacia afuera. Y aquí es donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una postura diaria. No una emoción constante, sino una decisión repetida. Decidir no rendirse por dentro. Decidir no vivir solo en función del síntoma. Decidir seguir creyendo que tu historia no terminó aquí. Existen inclinaciones internas que sin querer extiende la enfermedad más de lo debido. Sin que la mano de lo alto intervenga, ni por falta de fe, el ser humano es un universo singular donde el pensar, sentir y creer influyen en su reacción física. Bajo esa idea, cuando Dios habla de curar, no empieza por el síntoma, sino reorganizando el mundo interior. Una de esas predisposiciones es estar pendiente del dolor siempre, contando sin parar lo que siente el cuerpo, anticipando la aflicción, entendiendo cada sentir como un peligro. Esta constante vigilancia agota el sistema nervioso, manteniendo el cuerpo en estado de alerta, evitando ciclos profundos de sanación. El verdadero descanso va más allá de dormir, requiere dejar de estar en guardia. Esto se logra no forzando el cuerpo, sino calmando la mente. Otra actitud que suele reforzar la enfermedad es la lucha interior sin pausa. Personas que se dicen a sí mismas, tengo que ser fuerte, no puedo caer, no debo sentir esto. Aunque suene positivo,
muchas veces es una forma de violencia interna. El cuerpo no sana mejor cuando se le exige, sana cuando se le permite. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que seas honesto, porque la fortaleza que no admite fragilidad termina rompiéndose por dentro. También pesa mucho la culpa. Culpa por estar enfermo, culpa por no rendir como antes, culpa por necesitar ayuda, culpa por sentir cansancio. Esa carga invisible actúa como un lastre. No pocas personas cargan la idea de que si estuvieran mejor con Dios no estarían así, como si la enfermedad fuera un castigo o una falla espiritual. Esa idea no viene de Dios, viene de una comprensión incompleta de la fe. Jesús nunca relacionó la enfermedad con un defecto moral, al contrario la usó como lugar de encuentro con la misericordia. Ahora bien, así como hay actitudes que fortalecen la enfermedad, también hay posturas interiores que comienzan a debilitarla, incluso antes de que el cuerpo lo manifieste. La primera es aceptar el proceso sin resignación. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con la realidad para empezar a transformarla desde la paz. Cuando dejas de gastar energía negando lo que ocurre, esa energía puede empezar a usarse para sanar. Una postura fundamental exige que revivamos la esperanza, una que podamos tocar. No una idea lejana, soñadora, sino una esperanza vivida día a día, en pequeños actos y decisiones, momentos de genuina gratitud. A veces la esperanza no llega con grandes festejos, otras veces se siente como una calma nueva, una respiración más honda, un sueño que repara. Pequeños cambios quizá, pero señalan un nuevo orden naciendo. Una actitud realmente transformadora es tratar nuestro propio cuerpo con cariño. No una mera vanidad, sino un acto de reconciliación personal. Por mucho tiempo el cuerpo quizá fue un problema, un estorbo, hasta una carga, sin embargo verlo como un aliado, en constante cambio trae alivio. El cuerpo humano, diseñado con infinita sabiduría divina, no se estropea por accidente. Busca restablecer el equilibrio perdido. La fe madura no niega el diagnóstico, pero tampoco lo convierte en identidad. No reduce a la persona a su condición. Permite decir, estoy atravesando esto pero no soy esto. Esa diferencia es fundamental, porque cuando dejas de definirte por la enfermedad, le quitas autoridad sobre tu historia. Romper la enfermedad para siempre comienza cuando decides no organizar toda tu vida alrededor del dolor. Cuando empiezas a recuperar espacios de sentido, de propósito, de vínculo, cuando vuelves a mirar más allá del síntoma y recuerdas que sigues siendo alguien amado, llamado, sostenido. Dios no te acompaña solo para que aguantes, te acompaña para que te transformes. Y esa transformación empieza muchas veces antes del milagro visible. Empieza en la manera en que piensas, en cómo te hablas, en cómo te permites descansar, en cómo vuelves a confiar. Cierra suavemente los ojos, deja que el cuerpo adopte una postura sencilla, sin tensión, sin esfuerzo. No necesitas demostrar nada, solo estar. Permite que la respiración se vuelva más lenta, más profunda, como si cada inhalación trajera espacio y cada exhalación soltara peso. Dios está aquí. Su presencia te acompaña. Señor, aquí estoy. No vengo a impresionarte con palabras correctas ni a esconder lo que duele. Vengo tal como estoy. Con este cuerpo que a veces se siente cansado, frágil, desordenado. Con esta mente que ha pensado demasiado, que ha temido demasiado, que ha tratado de sostener más de lo que podía, con este corazón que ha guardado silencios, preguntas, incluso cansancio espiritual. ¿Sabes qué herida se abrió antes de que el síntoma apareciera? ¿Sabes qué carga emocional se volvió peso físico? ¿Sabes qué miedo se quedó viviendo en mis pensamientos? Hoy no vengo a pelear con mi cuerpo delante de ti, vengo a reconciliarme con él, vengo a dejar de tratarlo como enemigo y empezar a escucharlo como parte de mí. Porque este cuerpo también fue creado por ti, porque este cuerpo también es territorio sagrado. Señor, entra ahora en cada rincón, no con violencia, no con imposición, sino con orden. Ordena lo que está alterado, calma lo que está acelerado, sostén lo que está débil. Donde hay inflamación trae descanso, donde hay dolor persistente trae alivio progresivo, donde hay desgaste trae restauración, donde hay confusión celular trae memoria de diseño, donde hay cansancio profundo trae renovación silenciosa. Pero sobre todo, Señor, toca lo invisible, toca la ansiedad que mantiene al cuerpo en alerta, toca el miedo que no se dice pero se siente, toca la culpa que ha hecho creer que no merezco estar bien, toca la tristeza que se ha quedado viviendo demasiado tiempo. Hoy renuncio a vivir en guerra conmigo mismo, renuncio a vigilar cada síntoma con angustia, renuncio a definir mi identidad por lo que duele, renuncio a cargar solo con este proceso y en ese lugar elijo confiar. No una confianza ingenua, sino una confianza profunda. Confío en que tú estás obrando incluso cuando no lo percibo. Confío en que el proceso no es abandono. Confío en que mi cuerpo sabe responder a tu paz. Respira, deja que esa confianza descienda del pensamiento al pecho.
del pecho al abdomen, del abdomen a cada célula. Señor, si la sanación es inmediata, recibo con gratitud, y si la sanación es progresiva, recibo con paciencia. No te pongo condiciones, no te marco plazos, no te exijo pruebas, solo me pongo en tus manos, manos que no lastiman, manos que no apresuran, manos que saben cuándo tocar y cuándo sostener. Bendice este cuerpo mientras descansa, bendice esta mente mientras se aquieta, bendice este corazón mientras aprende a confiar de nuevo, que cada respiración sea un acto de acuerdo contigo, que cada latido recuerde que sigo vivo, que cada momento de calma sea señal de que algo se está reordenando. Hoy declaro con serenidad y con fe que este proceso no me define, que esta enfermedad no tiene la última palabra y que mi historia sigue abierta a tu acción sanadora. Me quedo aquí un instante más, en silencio, dejando que tu presencia haga lo que solo ella sabe hacer. Amén. Permanece un poco más en ese silencio, y no esperes que algo extraordinario ocurra de inmediato. Permite que lo verdadero se asiente. Hay movimientos que no hacen ruido, hay obras de Dios que no se anuncian con señales externas, pero dejan una huella profunda en el interior. Lo que acaba de suceder no fue solo una oración pronunciada, fue un acto de entrega. Fue un momento en el que dejaste de resistir y comenzaste a confiar, y esa transición, aunque parezca pequeña, tiene un peso espiritual enorme. Muchas veces pensamos que la sanación comienza cuando el síntoma desaparece, pero en realidad suele empezar antes. Empieza cuando el cuerpo deja de vivir en estado de amenaza, cuando la mente suelta la vigilancia constante, cuando el corazón deja de anticipar lo peor. En ese punto algo se afloja por dentro, algo se abre, algo empieza a reorganizarse. Tal vez ahora mismo no sientas un cambio radical, tal vez el dolor siga ahí, o el cansancio no se haya ido del todo. Eso no invalida nada. Dios no trabaja solo con resultados inmediatos, trabaja con procesos verdaderos, y los procesos verdaderos no se imponen, se acompañan. A partir de hoy trata a tu cuerpo con más respeto, no lo presiones con exigencias imposibles, no lo juzgues por lo que aún no logra. Háblale con paciencia, escúchalo sin miedo, agradece lo que sí puede hacer, incluso en medio de la fragilidad. Esa actitud también sana. Cuando aparezca la inquietud, vuelve a la respiración. Cuando llegue el temor, vuelve a la entrega. Cuando la mente quiera correr al futuro, vuelve a este momento. Recuerda, Dios no se fue cuando terminó la oración. Él permanece. Permanece mientras sigues con tu día. Permanece en lo ordinario. Permanece en lo lento. Permanece incluso en lo que todavía duele. No conviertas este instante en una exigencia. Conviértelo en un punto de apoyo. Un lugar al que puedas volver cuando el cansancio apriete. Un recordatorio de que no estás solo en este camino. Y si hoy solo lograste algo sencillo, respirar un poco mejor, calmarte un poco más, confiar un poco más, eso ya es un avance real. La sanación no siempre empieza con un milagro visible, a veces empieza con una paz que no tenías ayer. Sigue caminando así, sin forzarte, sin huir, sin rendirte. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves, y lo que Él comienza lo sostiene hasta completarlo.